Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Allá en Livingston, que se une también a esta hora a Unidos por Cristo y María. Muchachos, pongámonos en las manos del Señor, de la mano de Jesús, presente como siempre entre nosotros. El Señor que ilumina, que sigue transformando nuestras vidas. Yo te invito para que iniciemos nuestra hora con Cristo, como siempre, invocando la presencia del Espíritu. El Espíritu del Señor, como dice el canto, la alabanza, el Espíritu del Señor está hoy con nosotros, nos transforma, nos bendice, nos llena de su paz. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos, transforma nuestras vidas. Amén. Amigos, la hora con Cristo todos los viernes a esta hora, un espacio para dejarnos encontrar por el Señor Jesús que viene a nuestro encuentro. Hemos estado trabajando un tema en esta hora con Cristo bien importante, Jesús mártir del reino de Dios. Estamos ya, digamos, en los últimos momentos de la vida del Señor. Hemos estado trabajando, reflexionando, meditando, aprendiendo sobre todo, aprendiendo del acontecimiento de Getsemaní, el encuentro del Señor con su Padre desde esa experiencia tan dramática de el cáliz que tengo que beber, la soledad, la angustia, todo lo que conlleva el acontecimiento de Getsemaní, su soledad, la presencia de los discípulos que aparentemente están con el Señor, pero no están con Él, el sueño de Pedro, de los otros dos, la llegada de Judas, el beso, signo de afecto, pero en este caso sería signo de traición, la captura de Jesús. Ahora vamos a ubicarnos y nos vamos a ir con el Señor Jesús al Sanedrín. Ha sido capturado, ha sido llevado ya a la casa de Caifás, donde está, digamos, la sede del gobierno religioso. Recordemos que el pueblo de Israel tiene 2 autoridades: la autoridad religiosa representada por el sumo sacerdote y el Sanedrín, el consejo de ancianos,
Y por el otro lado tenemos el poder civil representado en el procurador romano, en este caso se llama Poncio Pilato. En un primer momento, el Señor Jesús es capturado por los soldados del templo de Jerusalén, no es capturado por las autoridades romanas, ya luego será conducido al pretorio, que es como el lugar donde está, digamos, el tribunal o el lugar donde por lo general habitaba Poncio Pilato cuando llegaba por algún tiempo a Jerusalén. Entonces vamos a continuar entonces con el Evangelio de San Marcos. Hemos querido tomar a San Marcos, no tanto a los otros evangelios, porque se nos vuelve ya un poco más complejo manejar los 4 textos. Vamos a irnos poco a poco a través del Evangelio de San Marcos, que es el evangelio, digamos, más antiguo que tenemos. Entonces, vámonos para San Marcos capítulo 14 y vamos a escuchar ahora el relato del versículo 53 al 65. Está el Señor entonces ante el Sanedrín. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes a nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían: adivina. Y los criados le recibieron con golpes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces, queridos amigos, a quedarnos en este relato del que nos habla el evangelista Marcos, Jesús ante el Sanedrín. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, es la relación de Jesús con el templo, la relación que hay entre Jesús y sobre todo la propuesta que tiene Jesús, el contenido doctrinal, el mensaje del reino de los cielos, que es el centro de toda la predicación del maestro de Galilea, que no compagina
con la institución religiosa representada en este caso por el Templo de Jerusalén y toda esa estructura religiosa, la estructura representada por el sumo sacerdote, que es el que tiene, digamos, todo el poder, toda la potestad, la autoridad, que es como digamos, entre comillas, el máximo representante de lo divino en el mundo judío, aunque los israelitas van a tener mucho cuidado de no caer en la idolatría, de no tener ningún tipo de representación de lo divino, de Dios, de ahí la cuestión de las imágenes. Lo cierto es que para Jesús el templo de Jerusalén y toda su estructura religiosa, todo su culto, sus tradiciones, todo lo que tiene que ver con lo que se celebra allí, va a perder valor, va a perderle el significado del espacio sagrado. El objetivo en la construcción del templo de Jerusalén era propiciar a la comunidad un espacio para celebrar su fe. Todo lugar sagrado, todo espacio, todo edificio sagrado o consagrado para el culto tiene un objetivo muy claro y es lo celebrativo, darle culto al verdadero Dios, pero lamentablemente la función que se tenía del templo se fue con el tiempo distorsionando. Recuerden lo que dice Jesús frente al templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre o casa de oración, la han convertido en cueva de bandidos, de ladrones. Es decir, para Jesús la institución religiosa representada en la edificación ya no compagina con el ideal de Dios, con la propuesta del reino de los cielos. Es como que si para Jesús el templo haya quedado vacío, simplemente es un espacio hueco, un espacio donde se sigue celebrando supuestamente la experiencia del pueblo de Israel como el pueblo de la alianza, de la liberación, pero que allí ya no habita el mismo Dios, por lo que ha hecho la misma estructura religiosa. Para Jesús el templo había perdido su función sagrada, era simplemente visto como un lugar de sacrificio, eh, pero el sacrificado era el ser humano. Por eso la actitud de Jesús de que el templo no da respuesta a la realidad del ser humano, empezando por esto. Muchos no podían tener acceso al templo, a entrar en su interior, porque la ley, la ley de los rituales, de la purificación o de la pureza, les impedía que estos entraran al lugar sagrado. Los sacerdotes del templo van a ver a Jesús como una amenaza y van a buscar la forma de vengarse de él. Este hombre está hablando lo que no debería hablar. Este hombre se está yendo contra nosotros, contra la institución, porque nos está hablando de la llegada del reino, pero no es el reino que ellos creen. El reino de los cielos para Jesús es toda la apertura de Dios para con la humanidad, es la cercanía de Dios como Padre que llega al hombre pecador, al hombre enfermo, al excluido y al marginado, y las autoridades religiosas pues no entienden, no comprenden, no aceptan ese tipo de reinado. Es algo muy curioso, queridos amigos. Y eso es lo que vamos a escuchar el próximo domingo en el Evangelio Dominical. Yo los invito para que este domingo, los que van a asistir a la celebración eucarística,
pongan bastante atención a lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo. El domingo pasado está Jesús en Cesarea de Filipo y allí Jesús pregunta a sus discípulos qué están diciendo de él, la gente que dice. Y hay unas respuestas un poco variadas, unas respuestas que no son ciertas. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías o uno de los profetas. Y luego Jesús, focalizándose en ellos, en sus discípulos, les pregunta, bueno, ¿y yo quién soy para ustedes? Esa pregunta es bien importante. ¿Quién es Jesús hoy para nosotros como cristianos? Entonces la respuesta la va a dar Simón Pedro. Pedro levanta la mano como niño de escuela y responde, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le va a responder a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Juan o de Jonás, porque esto, lo que tú estás diciendo, no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Y luego dice el Evangelio de Marcos, y tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal, no, del infierno, no se van a ir en contra de ella, etcétera, etcétera. Pedro habla digamos, en su mentalidad de un mesianismo con un carácter muy fuerte desde lo político, desde el poder, desde la autoridad. Es muy razonable que estos hombres galileos, en, en su condición social, económica, se unan a un hombre carismático, un hombre con un fuerte liderazgo a nivel religioso que mueve masas, que llama mucho la atención. Ellos vieron seguramente la, la la oportunidad de beneficiarse del mesianismo de este hombre. Este hombre es aclamado por las multitudes. eh, Inclusive en los relatos se habla de que querían hasta convertirlo en una especie de rey. Entonces Pedro está convencido de eso, igual que los otros. No vamos a echarle la culpa, el agua sucia al pobre Pedro, los otros también. Recuerden el relato cuando la madre de los Zebedeos se acerca a Jesús, la madre de Juan y de Santiago se acerca a Jesús para pedirle a él que nombre a sus dos hijos para que estén a la derecha y a la izquierda, y los otros escuchan a la señora lo que le pide a Jesús, se enojan. En el fondo, todos ellos estaban convencidísimos de que en Jesús iban a tener la oportunidad de adquirir cierto poder, cierto prestigio, autoridad, beneficios muy personales, algo muy humano, acercarnos a alguien con un interés de tipo material, económico, de buscar ciertas ventajas. Entonces, eh, la autoridad judía va a ver a Jesús como una amenaza por lo que se ve, lo que dice. Luego, hoy, perdón, el próximo domingo, vamos a escuchar la segunda parte del Evangelio, donde ya Jesús está hablándoles de subimos a Jerusalén y en Jerusalén me espera, el dolor, el sufrimiento, el martirio, la cruz, la muerte. Simón Pedro, dice el evangelista Mateo, que se lo lleva aparte y empieza a increparlo, como a llamarle la atención. Eso no te puede ocurrir a ti, Señor. Y Jesús ya luego, después de haberle dicho, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, ya luego el Señor llama a Pedro
quítate de aquí, Satanás, tú piensas no como Dios, sino como hombre, tú me estorbas, tú te escandalizas por lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo esto está en el trasfondo de lo que nos cuentan los evangelios ante el juicio religioso de Jesús, ver a Jesús como un peligro, un Jesús con un contenido doctrinal o un mensaje que va a contracorriente no va a gustar mucho y por eso para los sacerdotes, para el Sanedrín, la máxima autoridad, Jesús es visto como una amenaza porque viene a meterse con nosotros, viene a dañarnos, digamos, todo esto, la estructura religiosa que es tan fuerte. Jesús propone la llegada del reino de los cielos, no propone, Jesús nunca va a proponer que hay necesidad de continuar con los sacrificios del templo de Jerusalén o seguir con todo el ritualismo en el que se había convertido el templo. El templo se vuelve como una especie de ídolo, un ídolo, como un falso Dios, no auténtico, donde el que manda o lo que manda es el dinero, el poder, el confort, la fuerza, se convierte el templo en una cueva de ladrones, como dice el mismo Jesús. El templo es como una higuera que no tiene fruto. Hay un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a mirar lo que nos dice Marcos, capítulo 11, versículo del 13 al 21. Vamos a mirar Marcos 11, 13, 21. Dice, al día siguiente, perdón, Marcos 11, versículo 12 y siguientes. Dice el texto, al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era el tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Es algo bien, como bien curioso, este relato que nos narra, que nos cuenta el Evangelio de Marcos, haciendo referencia a la presencia de Jesús en Jerusalén. Jesús, antes de este relato de la higuera estéril o la higuera que no tiene frutos, San Marcos nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén, al templo. Dice el texto que, y entró en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania, va del templo, sale del templo y se dirige a Betania y dice que al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, claro, una necesidad básica de todo ser humano, el hambre. Y viendo de lejos, Jesús ve de lejos una higuera con hojas, es decir, la higuera aparenta estar viva, aparenta estar bien, sana. Lo lógico es que tenga frutos, pero no encuentra frutos. Dice el texto, acercándose a ella, no encontró más que hojas y hay una aclaración. Es que era tiempo, es que no era tiempo de higos. Es algo muy, muy extraño. Jesús, un hombre campesino, seguramente conoce muy bien que en esa época del año, pues la higuera no va a tener frutos, tendrá hojas, pero no tendrá frutos. No tiene el alimento, no puede ofrecer alimento porque no es tiempo. Y dice el texto que Jesús se acerca buscando algo, buscando
en una época donde no hay frutos. Entonces, podríamos hacer esa comparación, o el autor sagrado pretende hacernos esa comparación de un templo que ya no está dando fruto, un templo, una institución religiosa que prácticamente vive de apariencias. La higuera tiene hojas, pero no tiene fruto, que es lo importante. Si le ponemos a esto un poco de lógica, de sentido común, hombre, uno tiene la higuera esperando que dé fruto en cierto momento del año. La cuestión es que el Señor se acerca a un templo, a una institución religiosa que no produce fruto. Por eso el choque tan fuerte de Jesús con la institución religiosa, y que hoy a todos nosotros nos tendría que poner también como a pensar frente a la institución religiosa que quizás podría estar ahora pasando por una situación muy parecida a lo que Jesús va a evidenciar de acuerdo a los relatos del Evangelio. Una institución religiosa que no está dando fruto a tiempo y a destiempo, porque Jesús está esperando que la higuera dé fruto a destiempo. No lo encuentra. Jesús espera de nuestras instituciones religiosas, de nuestras comunidades de fe, un auténtico fruto, un fruto verdadero, un fruto que pueda saciar la necesidad que tiene el ser humano, que tiene el mundo entero. Vámonos para San Marcos en el mismo capítulo 11, verso 17. Vamos a mirar el versículo 17. Está Jesús en el templo. Vamos a mirar lo que dice. Y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Oiga, para todas las gentes. Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Vamos a repetir el texto. Marcos 11, versículo 17. Dice el autor sagrado. Y les enseñaba diciéndoles: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, una casa para el encuentro con Dios, para vivir la dimensión espiritual, para que estos hombres y mujeres puedan tener una experiencia profunda de Dios, un encuentro con el Señor. Pero, dice el texto, pero ustedes la convirtieron en cueva de bandidos. Pero algo muy sorprendente también para todas las gentes, no dice es que este edificio es exclusivo de los judíos. No, Jesús no habla de eso. El templo no puede ser exclusivo solamente de un pequeño grupo de personas con ciertos privilegios. No, para Jesús el templo es un lugar, es un espacio para lo sagrado, para la dimensión espiritual, para el encuentro entre el padre y los hijos, un encuentro de familia. El templo para Jesús tiene que convertirse en casa de bendición, casa de acogida, no en un palacio para unos cuantos con ciertos privilegios, ni mucho menos en una cueva. La cueva está llena de oscuridad. En la cueva no hay garantías para poder, digamos, vivir adecuadamente. En la cueva hay alimañas, hay peligro, inclusive en la cueva me puedo extraviar, perder. La cueva se puede convertir en un laberinto. Entonces la institución religiosa para Jesús se convirtió, fue en una higuera que no produce fruto y en una cueva oscura, peligrosa, llena de ladrones, llena de hombres ávidos de poder, ávidos de riqueza, en una
en una institución donde lo que importa no es la persona, no es el ser humano como tal, sino la mera institución, el poder de algunos cuantos. Por eso, cuando Jesús es llevado al Sanedrín, están buscando es la forma de que de acusarlo a él. Hay otro texto en el mismo capítulo 14, versículo 58. Marcos 14, 58. Nos dice el texto. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario, yo destruiré este santuario hecho por hombres. Un santuario hecho por hombres va a ser destruido y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Es bien importante este versículo 58. Voy a destruir esto hecho de hombres. Es decir, voy a destruir esto que está cargado de limitaciones, donde hay unos intereses mezquinos, donde hay ambición, donde como que el Espíritu de Dios como que no habita. Voy a destruirlo. No quedará piedra sobre piedra. Destruir. Destruir para hacer algo nuevo. Uno no construye. Aquí Jesús no está hablando de hacerle mantenimiento al templo. Jesús no invita al mantenimiento del templo, ni hacer algún tipo de reforma del templo. Aquí Jesús no está hablando de reparación, de reforma o de mantenimiento. Aquí Jesús está diciendo es destrucción. No es lo mismo que tú mejores tu casa, que tú amplíes tu casa, la pintes, la repares, le cambies ciertas cosas, le modifiques en algo, a tumbarla toda, que no quede nada y volver a empezar de cero. Pues eso es lo que Jesús pretende. Pretende es acabar con lo que hay, pretende, pero no, el objetivo de Jesús no tiene nada que ver con la fuerza violenta, utilizar la fuerza de la violencia o de las armas para destruir. No, no va a ser lo que hicieron los romanos luego, ya después muchos años de la muerte del Señor, que llegan al templo de Jerusalén las tropas romanas a destruir el templo, a profanarlo y ya luego empiezan a, digamos, a desmontar, a tumbar piedra sobre piedra. No, Jesús no pretende quitarle el puesto al sumo sacerdote. A Jesús no le interesa que esa estructura religiosa continúe. A Jesús lo que le interesa es algo diferente, algo nuevo, algo que realmente cumpla con la voluntad de Dios. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestras instituciones, hay que acabar con todo. Hay que tumbar para volver a hacer las cosas nuevas, renovarlo, pero en su totalidad. Los grandes cambios, las transformaciones. Hay muchas personas que se llenan de temores ante los cambios, porque el cambio puede incomodar, porque nos vamos acostumbrando a hacer las cosas de la misma forma, nos vamos como adaptando a ciertas circunstancias, se va volviendo parte del paisaje este estilo de vivir. En el caso de la parte religiosa nos acostumbramos a que todo sea lo mismo y resulta que los tiempos cambian. La forma de ser del hombre va variando. El hombre de hoy del siglo XXI es muy diferente al hombre del siglo XV o del siglo X. La mentalidad de la sociedad va variando, va cambiando, se va transformando.
Por eso nos vamos adaptando a ciertas realidades sin perder lo esencial. Pues en el caso del Señor Jesús con el Templo de Jerusalén, va a ocurrir no una adaptación. Jesús no se adapta a la estructura religiosa, sino que Jesús pretende es algo nuevo, algo que le dé sentido a la existencia del ser humano, algo que le dé respuesta a la realidad de hombres y mujeres de su época. Lamentablemente, todo se había quedado en lo externo, en el oropel, en lo litúrgico, en lo celebrativo, en mantener una imagen, en mantener el privilegio de unos cuantos sacrificando al resto. Por eso la mentalidad de Jesús es, esta casa tiene que ser totalmente que destruida, y él mismo lo dice, voy a construir algo nuevo, y utiliza la imagen de los 3 días, que es un texto que tiene que ver con el Antiguo Testamento. En 3 días va a ocurrir algo. Jesús está, digamos, la iglesia de Marcos cree que en esos 3 días va a darse la nueva creación. Una nueva creación dada, hecha, realizada por el mismo Dios. Qué texto tan bello. Esto que ustedes están contemplando, esto no es lo que Dios pensó desde el principio. Dios pensó en el principio de una nueva criatura, de una nueva humanidad. No tanto de construir un nuevo edificio de piedra, con sus detalles, con su belleza, con su estética. No, Jesús habla es de sustituir el templo de piedra por el reino de Dios. Eso, muchachos, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La intención del Señor Jesús es: no te quedes en la piedra, no te quedes simplemente en lo externo. Esto que contemplan, lo dice en otra parte de los evangelios, esto que ustedes están viendo, de esto no quedará piedra sobre piedra, todo esto tiene que pasar, esto tiene que ser superado, porque no somos, la experiencia de fe es más que piedras o un bello edificio. La experiencia de Dios tiene que ver es con la experiencia del Dios que reina en la vida de cada uno de nosotros. No nos podemos quedar solamente en lo externo, en lo aparente, en, en el empaque, la envoltura de las cosas. Hay que ir más allá, mirar el contenido. Por eso los cambios son tan importantes, la renovación, la renovación de nuestras comunidades a la luz de qué, a la luz de la fe y del seguimiento de Jesús, a la luz del evangelio. ¿Qué nos dice hoy el evangelio a nosotros? ¿Cuál es la propuesta que tiene el Señor para con cada uno de nosotros, para nuestras familias, para la sociedad de hoy, para nuestra cultura, para nuestro tiempo, para las diferentes situaciones en las que el hombre y la mujer se tienen que enfrentar todos los días? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? No es simplemente conserven este viejo edificio y se pierda lo esencial, que es la persona como tal. Por eso Jesús quiere sustituir ese viejo edificio de piedra, y la propuesta del Señor es el reino de los cielos, que se construya el reino de los cielos, y esa construcción del reino de los cielos se da es en la medida en que yo voy aceptando a Jesús, al Señor, como el centro de mi vida.
Podemos embellecer nuestros edificios, nuestros templos, nuestras parroquias, que todo quede como una tacita de té, todo bien puesto, pero lo importante es construir comunidad y que esta comunidad, queridos amigos, hermanos, se vaya consolidando en torno a Jesús, ir construyendo comunidad. Un edificio material se construye relativamente fácil. Tenga usted el dinero, los trabajadores, el proyecto y eso se construye rápido. Pero Jesús no nos está pidiendo que construyamos edificios materiales. El Señor Jesús hoy nos está invitando a construir una nueva comunidad, una comunidad de fe. De nada nos sirve tener edificios muy bellos, muy grandes, muy cómodos, muy modernos, con toda la tecnología, con todas las comodidades como manda la ley, las normas de construcción, pero a lo mejor vacío, o a lo mejor donde se dé tanta iniquidad, tanto vacío a nivel existencial, donde las personas no tengan un encuentro personal con Jesús. Nuestras comunidades de fe se reúnen en edificios, en templos. La mayoría, nuestras iglesias particulares, las diócesis encabezadas pues por los obispos y los presbíteros tratan de mantener los lugares sagrados de la mejor forma, con dignidad, respetando el lugar sagrado, y eso es muy valioso. Pero más que un lugar físico, más que un espacio, es el valor de la comunidad, de la eclesía, de la asamblea, de las personas, de la carne y el hueso, como digo yo. La iglesia es carne y hueso. La iglesia no es un edificio bellamente adornado, no. Entonces Jesús nos invita a sustituir el viejo templo que no le daba respuesta a la realidad del ser humano para construir un proyecto que se llama el reino de los cielos. Por eso Jesús siempre habla del reino de los cielos y va a utilizar las parábolas y va a utilizar las imágenes y todo tiene que ver con que Dios está ya reinando. Un reino abierto a los pobres. El templo de Jerusalén estaba cerrado a los pobres. El reino de los cielos abierto a los enfermos. Un enfermo no podía acercarse al interior del templo porque era considerado un pecador. Fuera del templo, en algunos lugares del templo, están los enfermos. En el Evangelio de Juan se nos habla que cerca de la puerta de las ovejas o del pórtico de Salomón está Jesús y allí hay unos enfermos y allí ocurre un milagro, un signo de liberación, de sanación. El enfermo está por fuera, no está por dentro. El impuro no puede estar adentro, el impuro tiene que estar por fuera porque no está nada en él, no hay nada bien en él, todo es malo. El pecador no puede entrar en el templo, el pagano, el gentil, inclusive hasta las mismas mujeres tienen ciertas restricciones. En el templo de Jerusalén, usted lo puede encontrar en imágenes, en maquetas, en representaciones ya en, en imágenes, pues, los planos, digamos, como era, de acuerdo a la arqueología bíblica, estaban los patios, el patio de las mujeres, exclusiva para las mujeres, el patio de los gentiles, exclusivo para los gentiles, el patio de los hombres, exclusivo para los hombres, y por allá, en un lugar, digamos, específico, está el santuario, y el santuario es exclusivo para para el sumo sacerdote, para sus ayudantes,
el lugar donde se sacrifican los animales, el altar del incienso, el lugar donde están las ventas de animales, donde se cambia el dinero, como la parte bancaria, económica, en fin, pero solamente hay alguien que tiene acceso a lo más íntimo del templo, que es el sumo sacerdote, que solamente entra al Santo de los Santos, que es el lugar, digamos, más importante de ese edificio. Y este hombre, el sumo sacerdote, solamente puede entrar una sola vez al año en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta de, digamos, de la reconciliación, de el perdón, de la expiación. De resto, está allí como si fuera, como si estuviera Dios como encerrado en su pequeño mundo, como muy aparte de lo que pasa por fuera. Es como una fortaleza de muros altos y gruesos donde nadie puede atravesarlos, no los pueden, digamos, pasar, superar. ¿Por qué? Porque Dios está en su pequeño mundo, eh, mientras que afuera está la realidad, está lo que es el ser humano, está el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado, un Dios muy en su pequeño mundo. Entonces Jesús toma conciencia de todo eso y dice, no, Dios, la experiencia que yo tengo de Dios no es de un Dios que está encerrado, custodiado por unos hombres privilegiados, dando la espalda a la realidad del ser humano. Por eso Jesús, digamos, esto tiene que desaparecer. Se metió el Señor en tremendo problema cuando Él dice que va a destruir este templo y que este templo, este edificio lo han convertido en cueva de ladrones, no es casa de oración. Allí las personas no se encuentran con mi Padre, sino que se encuentran con ustedes, los sacerdotes del templo que se aprovechan, explotan la situación del hombre, explotan la necesidad de aquellos que vienen acá a traer sus donativos, sus donaciones, pero no encuentran nada, porque allí no hay nada. Esa fue la propuesta de Jesús, por eso el Señor es conducido al Sanedrín, es interrogado, porque se metió, digamos, como decimos nosotros hoy en día, el Señor Jesús se metió con gente pesada. Jesús empezó a pisarle los callos a las autoridades religiosas y ellos no van a tolerar a ningún hombre que se vaya en contra de la institución y fuera de eso que les genere un problema con los romanos, porque en el fondo una revolución generaría muchos problemas, mucha inestabilidad, y yo no quiero que el negocio se me dañe con revolucionarios, con fanáticos religiosos o con hombres que vengan a creerse en los salvadores y que tengan la idea de que hay que destruir todo y colorín colorado, esto se ha acabado. Entonces, claro, las autoridades religiosas de Jerusalén no van a permitir, no van a permitir que un hombre de Galilea, de Nazaret, como Jesús, se les meta en el rancho y quiera cambiarlo todo, o cambiarlo no, acabar con todo y reconstruir no, construir algo diferente. El ritual aparentemente santo pasa al servicio de la opresión y de la muerte,
se van a justificar algunos privilegios de las autoridades religiosas, por eso se convierten en ladrones, esclavizan a los devotos, un culto superficial que no ofrece el reino de los cielos, sino que lo único importante es el beneficio propio. El, el Mesías, el Mesías salvador, no el Mesías politiquero o ambicioso de poder, no, no va a estar sujeto a las autoridades del templo, no va a estar subordinado al sumo sacerdote. Por eso Jesús rompe con la estructura religiosa. Muchas veces hemos estado o hemos escuchado el conflicto de los primeros cristianos, los primeros seguidores del Señor, en cuanto a la relación de ellos con la religión judía, con la práctica de algunos ritos de purificación, entre ellos el rito de la circuncisión. Muchos judíos que se hicieron cristianos todavía seguían con la mentalidad de la necesidad de imponer costumbres, cargas de la religión judía a los recién convertidos al Señor Jesús. Entre ellos la costumbre de la circuncisión. Están obligados a la circuncisión o a no comer ciertos alimentos. Los primeros cristianos, las primeras comunidades tienen que enfrentar esa realidad y poco a poco, digamos que se van separando los unos de los otros. La iglesia se va separando de la sinagoga, va como generándose ese divorcio, esa separación, porque la sinagoga, que fue lo último que quedó, digamos, después de la destrucción de Jerusalén, del templo, del culto judío, va a sobrevivir la sinagoga. Entonces la sinagoga va a tratar de atrapar a los seguidores de Jesús para que ellos sigan, digamos, cumpliendo o sometiéndose a ciertas prácticas religiosas judías. La asamblea cristiana, la iglesia como tal, digamos que se va desligando, va soltando, va rompiendo esa relación que se tenía con la institución religiosa judía. Por eso el Mesías no puede estar subordinado a la institución religiosa, ni mucho menos las personas. Una vez detenido el Señor Jesús, la preocupación es entonces buscar la causa para llevarlo donde el gobernador romano. El Sanedrín no tenía ningún tipo de poder, no tenía derecho. Roma no le había dado el derecho al Sanedrín judío de sentenciar a nadie a muerte. El derecho a sentenciar a muerte era exclusivo de los romanos, el derecho de la espada. El derecho a condenar a muerte era exclusivo de Roma. Por eso los sumos sacerdotes van a convertir, digamos, la acusación de carácter religioso, van a llevar a Jesús como si fuera un revolucionario político que va a generar ciertos desmanes, cierta revolución de carácter social. Se va a armar, la gente con la que anda se va a armar hasta los dientes, y es por eso que van buscando la forma, inventando falsas acusaciones de creerse Mesías político que va a acabar con todo, y esas acusaciones se las van a presentar al procurador Poncio Pilato, que él en un principio, digamos, que se va a negar a meterse con esta cuestión de carácter religioso. Esto es un asunto religioso, no es un asunto civil, no es un asunto político propiamente.
Esto es cuestión de envidia de los sumos sacerdotes que tienen con este hombre, con este tal Jesús Nazareno. Entonces él trata como de soltarse, de no meterse, de no inmiscuirse en asuntos de carácter religioso, pero para el sumo sacerdote y el grupo del Sanedrín, de algunos miembros del consejo, Jesús hay que acabar con él y así inventemos cosas, vamos a generar falsos testimonios, inclusive se van cayendo algunos porque son contradictorios hasta que ya Jesús, según lo que nos contaba el Evangelio, es acusado de blasfemo, pero más que de blasfemo, en un hombre revolucionario que puede llevar a Roma o al Imperio Romano, a la autoridad romana, a un problema mayor. Lamentablemente en la época de Jesús no fueron algunos judíos que se rebelaron contra Roma, inclusive terminan algunos de ellos condenados a muerte, crucificados por revolucionarios, por sediciosos, por cometer algún tipo de delito, no tanto por cuestión religiosa, sino más bien por cuestión civil, político. Los motivos reales para la muerte de Jesús, vamos a seguirlos viendo. Jesús no va a ser acusado de irse en contra de la Torá, de las tradiciones de los mayores, ni por acoger a los pobres o a los pecadores, ni por auxiliar a la gente pobre de Galilea, ni por hacer curaciones, más aún en el juicio primero religioso de Jesús, ni los fariseos van a estar allí metidos. Los fariseos no tienen nada que ver con la muerte de Jesús. Así Jesús haya tenido contradicciones con ellos, el problema de Jesús es la institución religiosa, que es la que va a terminar de acusarlo ante Poncio Pilato para que él le condene a muerte. Vamos entonces, queridos amigos, ya dentro de 8 días, porque ya el tiempo se nos fue, ya faltan 4 minuticos para las 5 de la tarde. Ya dentro de 8 días, si Dios lo permite, seguimos Jesús y Poncio Pilato. Jesús y Poncio Pilato para ir avanzando en este proyecto de salvación que se da a partir del anuncio del reino de los cielos y que termina todo con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor. Démosle gracias al Señor en esta tarde, queridos amigos. Démosle gracias al buen Dios que está con nosotros, que nos llena de su paz, de su presencia amorosa. Qué bueno, Señor, contar contigo. La propuesta que nos vas a hacer siempre es a hacerlo todo nuevo, una nueva humanidad, un nuevo hombre. Vienes a hacer de la humanidad una nueva humanidad renovada y transformada gracias a la acción de tu Espíritu. Una humanidad reconciliada, liberada y sanada. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas a vivir la experiencia del reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, muchas gracias por abrirnos las puertas de casa. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo viernes, 4 de la tarde, aquí en La Hora con Cristo. Que el Señor y la Virgen los bendiga y los acompañe siempre. Le agradecemos a Salvador, que está hoy con nosotros aquí en cabina. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.